Mis queridos hermanos, amigos, compañeros, que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre de Jesús. Para mí es un gran placer hoy de estar en este lugar para así transmitirles un momento de entrenamiento sobre la predicación expositiva o explosiva. La predicación ante todos quiero orar para que Dios tome el primer lugar en este momento de entrenamiento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias una vez más por un día de bendición, un día de amor, un día de paz, un día de victoria, un día de aprendizaje, un día de éxito. Muchas gracias, Señor, porque en este momento tengo el privilegio de estar en la buena disposición para transmitir este momento de entrenamiento, conocimiento sobre la predicación. Permite que todos los que están recibiendo este entrenamiento pueden encontrar algo que pueda serle útil, que pueda utilizar, que pueda ayudarle, que pueda ser una bendición para que su pueblo pueda recibir una bendición sobre la predicación. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por la llenura del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo especial a todos los pastores, los predicadores que están interesados en aprender más cada día sobre la predicación. Pues aquí estoy para así darle un poquito más sobre lo que usted sabe al respecto. Soy su querido amigo Pastor Francisco, de aquí desde Los Pomos, Barranca, La Vega, República Dominicana. Un placer. Muchas gracias por su tiempo. Para empezar, la urgencia de la comisión del predicador se expresa en los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense, estamos hablando de segunda de Timoteo 4 en adelante, el versículo 3 y versículo 4. Los pecadores no tolerarán las verdades inquietantes. Eso es de esperarse. Por otra parte,
querrán escuchar mentiras agradables, ellos podrán buscar lo sensacional, lo entretenido, lo que les edifique el ego, que no los amenace y que sea popular. Pero lo que nosotros predicamos es dictado por Dios, no por las muchedumbres que enfrentemos. El psiquiatra y escritor cristiano John White ha escrito algunas palabras precisas que necesitan ser escuchadas. Hasta hace unos 15 años, los cristianos veían a la psicología como algo hostil al Evangelio. Permítase que alguien que profesa el nombre de Jesús bautice la psicología secular y la presente como algo compatible con la verdad de la Escritura. Y la mayoría de los cristianos se sentirán felices tragándose una cicuta teológica en forma de intuiciones psicológicas. Durante los últimos 15 años, las iglesias han tenido a depender más y más de los consejeros pastorales entrenados. Para mí, esto parece indicar debilidad o indiferencia hacia la predicación expositiva dentro de las iglesias evangélicas. ¿Por qué tenemos que recurrir a las ciencias humanas? ¿Por qué? Porque por años no hemos expuesto el todo de la Escritura. Porque debido a nuestra débil exposición y nuestras charlas temáticas superficiales, hemos producido una generación de ovejas cristianas sin pastor. Y ahora nos estamos maldiciendo a nosotros mismos más profundamente que nunca por haber recurrido a la sabiduría del mundo. Lo que hago como psiquiatra y lo que mis colegas psicólogos hacen en sus investigaciones o en su consejería es de valor infinitamente menor para los cristianos con problemas que lo que Dios dice en su palabra. Pero los pastores, como las ovejas a las cuales guían, están siguiendo, si me permite cambiar la metáfora por un momento, a un nuevo flautista de Hamelin que los está llevando hacia las oscuras cavernas del hedonismo humanista. Algunos de aquellos que estamos profundamente involucrados en las ciencias humanas nos sentimos como voces clamando en un desierto ateo de humanismo, mientras que las iglesias se tornan
hacia la psicología humanista como sustituto para el Evangelio de la gracia de Dios. El predicador que lleva el mensaje que el pueblo más necesita escuchar casi siempre será el que menos les guste escuchar. Pero cualquier cosa menos que el compromiso del predicador para con la predicación expositiva reducirá sus ovejas a un rebaño débil, vulnerable y sin pastor. Para aquellos que desean predicar la palabra de forma precisa y poderosa, porque entienden la responsabilidad de no hacer nada menos, para aquellos que desean enfrentar al juez en el día del juicio y experimentar el agrado del Señor por su esfuerzo, para aquellos que están ansiosos de permitir que Dios hable su palabra directamente por su medio de forma poderosa y desafiante, así como Él la dio, y para aquellos que deseen ver a las personas transformadas radicalmente y llevando vidas consagradas. Solo existe la predicación expositiva. Hace mucho tiempo buscaba un libro para mis estudiantes que reuniera todas las instrucciones indispensables en cuanto a la predicación expositiva. Creo que es este, y estoy endeudado con la visión del Dr. Richard L. Marwell, el trabajo editorial del Dr. Robin L. Thomas y la rica instrucción de la facultad de The Master Seminary. El hecho mismo que toda una facultad pueda disfrutar de este esfuerzo común refleja su pasión de producir una capacitada generación y de expositores. Si desea ser uno de esos pastores que anhelan el corazón de Dios, que alimentarán sus ovejas con conocimiento divino del entendimiento espiritual mediante la exposición bíblica, este libro es esencial para usted. Mi oración es que este volumen le ayude a equiparte para alcanzar el nivel que satisfará el deseo de Dios para su llamado. Si no sigue todavía, entraremos en cómo probar la prioridad de la predicación expositiva. Aquí nos veremos el redescubrimiento de la predicación expositiva, el mandato de la infalibilidad bíblica, historia de la predicación expositiva, el redescubrimiento de la predicación expositiva por Richard L. Marwell. La autenticidad de la predicación bíblica se empeña de modo significativo debido a que los comunicadores contemporáneos están más preocupados de la relevancia personal que de la revelación de Dios. La Escritura inequívocamente requiere una proclamación centrada en la voluntad de Dios y en la obligación que tiene la humanidad de obedecer. El patrón expositivo se recomienda a sí mismo.
mediante hombres totalmente comprometidos con la palabra de Dios. Como predicación que es fiel a la Biblia, la exposición presupone un proceso exegético que extrae el significado que Dios le dio a la escritura y una explicación de ese significado en una manera contemporánea. Es necesario recapturar la esencia bíblica y el espíritu apostólico de la predicación expositiva en el entrenamiento y la predicación de hombres que están dedicados a predicar la palabra. The Master's Seminary, o sea, el seminario de maestros, se une a otros en aceptar la urgente responsabilidad de transmitir el legado paulino de predicar la palabra. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Este volumen señala un esfuerzo por inspirar en los predicadores del siglo XXI un patrón de predicación bíblica heredado de sus predicadores. Cada generación sufre las críticas circunstancias que Amós le profetizó a Israel. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8, versículo 11. Los siglos recientes han probado nuevamente esa necesidad. Un repaso de las tendencias recientes. En una explicación de Hebreos 8, versículo 10, el comentarista puritano William Bush, en 1575 a 1653 destacaba: los ministros han de imitar a Dios y realizar su mejor esfuerzo para instruir al pueblo en los ministerios de la santidad y enseñarles qué creer y practicar, para entonces conducirlos a obrar, de que practiquen lo que se les enseñó. De otra manera, es posible que su labor sea en vano. El no hacer esto es una de las razones principales por las cuales muchos hombres caen en tantos errores como lo hacen en estos días. A este editorial de Good Charles Spurgeon, 1834 a 1892. Añade una palabra acerca de la Inglaterra del siglo XIX. Podría añadir que esta última declaración ha adquirido más fuerzas en nuestros tiempos. Es entre los rebaños no instruidos que los lobos del papismo crean caos. La enseñanza sólida es la mejor protección contra estas herejías.
que causan desolación a diestra y siniestra entre nosotros. Juan Groadus, en 1827 a 1895, también lamentaba la muerte de la buena predicación en los Estados Unidos. Y G. Campbell Morgan, en 1863 y 1945, notó: la obra suprema del ministro cristiano es la obra de la predicación. Este es un día en el cual uno de nuestros mayores peligros es hacer un millar de cositas mientras ignoramos una cosa, que es la predicación. Los siguientes lamentos típicos de la época muestran que las cosas habían mejorado muy poco para la mitad del siglo, excepto por la creciente mundanalidad de sus miembros. El púlpito es punto débil de la iglesia. Pero la gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado, entre paréntesis 3 puntos. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante, entre comillas 3 puntos. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. Empero todavía es cierto que cualesquiera sean las señales del púlpito contemporáneo, la centralidad de la predicación bíblica no es una de ellas. En una tradición enfocada en la centralidad de la palabra escrita, pocos temas son más importantes que la interpretación y la proclamación de esa palabra. Todo el mundo enfatiza la necesidad de una exégesis sólida del texto, pero pocos tienen la pericia para proveer tal exégesis y predicar efectivamente en base a la misma. Para mediados de los años 80 se reunió el Congreso Nacional sobre Exposición Bíblica para demandar el regreso a la verdadera exposición bíblica. Oiga eso. El tema del Congreso demandaba que la iglesia estadounidense volviera a la verdadera predicación bíblica, o de otra manera, el mundo occidental continuaría su descenso hacia una cultura desvalorizada. Os Guinness, comentando acerca de la singularidad de los Estados Unidos en la cultura contemporánea, declaró preocupado que en todos mis estudios todavía no he visto una sociedad occidental en donde los bancos de la iglesia estén tan llenos y los sermones tan vacíos. El estudio de John MacArthur acerca de los patrones de predicación a finales de los años 80 le llevó a observar: específicamente, la predicación evangélica debe reflejar nuestra convicción de que la palabra de Dios es infalible. Con demasiada frecuencia no es así. Es más, hay una tendencia perceptible
en el ambiente evangélico contemporáneo a apartarse de la predicación bíblica y arrastrarse hacia un acercamiento temático en el púlpito basado en la experiencia y el pragmatismo. En los árboles de los 90 parece surgir un ímpetu irresistible a enfocar el púlpito a lo relevante. Sir Fry Merle alertó a los cristianos en los años 60 en cuanto al mismo peligro contemporáneo. Él comparó la dirección de sus días a las tendencias anteriores de Henry Emerson Fosdick, quien en la década del 20 escribió: el sermón es aburrido porque no tiene conexión con los verdaderos intereses del pueblo. El sermón debe ocuparse de un verdadero problema. Merle aseveró que Fosdick abrió las puertas para que la filosofía y la psicología inundaran el púlpito moderno con incredulidad. La filosofía de Fosdick suena alarmantemente parecida al consejo ofrecido en una reciente publicación acerca de la relevancia en la predicación contemporánea. Las personas que no asisten a la iglesia hoy en día son los consumidores definitivos. Quizás no nos guste, pero por cada sermón que predicamos, ellos preguntan: ¿estoy interesado en ese tema o no? Si no lo están, no importa cuán efectiva sea su exposición, sus mentes se marcharán. La conclusión empíricada es que los pastores deben predicar lo que el pueblo desee escuchar en lugar de lo que Dios ha proclamado. Ese consejo activa la alarma de 2 de Timoteo 4:3, que advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Declaramos que escriba en el redescubrimiento y la reafirmación de la predicación expositiva para la generación venidera de predicadores que enfrentarán todas las oportunidades espirituales y los obstáculos satánicos de un nuevo milenio. Concordamos con la evaluación de Walter Kaiser. Independientemente de que nuevas directrices y énfasis se ofrezcan con regularidad, lo que hace falta, sobre todo, para hacer que la iglesia sea más práctica, auténtica y efectiva, es una declaración de las Escrituras con un nuevo propósito, pasión y poder. Otra visita a la Escritura. Cuando surgen advertencias contra el alejamiento de la predicación bíblica, la única respuesta razonable es un regreso a las raíces bíblicas de la predicación para reafirmar su naturaleza esencial.
Al reevaluar la herencia de la proclamación bíblica surgen dos elementos: los mandatos a predicar y la manera de predicar. Mandatos a predicar. Los evangelios, hechos, las epístolas y Apocalipsis proveen muchos ejemplos, así como exhortaciones a predicar la verdad en cumplimiento de la voluntad de Dios. 5 mandatos significativos representan la extensa cantidad de pasajes como recordatorio del legado apostólico y la reafirmación de la autoridad bíblica para la predicación basada en la Biblia. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La manera de predicar. En su discusión de qué significa yo predico o yo proclamo. Friedrich señala al menos 33 diferentes verbos empleados por los escritores neotestamentarios para representar la riqueza de la predicación bíblica. En la siguiente discusión se examinan brevemente las 4 más prominentes. Que rizó se usa generalmente a través de los evangelios, hechos y las epístolas. Juan el Bautista, Mateo 3:1, Jesús, Mateo 4:17 y Pablo, Hechos 28:31. Se involucraron en la acción de predicar tal y como lo indica este verbo. Pablo le encomendó estas mismas actividades a Timoteo al decirle que predicara la palabra. Segunda de Timoteo 4:2. Euangelizo, que significa yo predico el evangelio. Es prácticamente intercambiable con querusó. Lucas 8:1, Hechos 8:4 y 5. Pablo y Bernabé predicaron las buenas nuevas de la palabra del Señor. Hechos 15:35. Martireo, que significa yo testifico. Y yo doy testimonio. Es un término legal que representa la comunicación de la
verdad de parte de alguien que tiene conocimiento de primera mano. Juan el Bautista testificó acerca de la luz, Juan 1, 7 y 8. Y Juan el apóstol acerca de la palabra de Dios, Apocalipsis 1, 2. Didasco, que significa yo enseño. Didasco, que significa yo enseño. Se concentra en el propósito y el contenido del mensaje transmitido, sin excluir elementos de los tres verbos anteriores. Jesús les mandó como parte de la gran comisión a sus discípulos a que enseñaran. Mateo 28:20. Pablo le recomendó la enseñanza a Timoteo. Primera de Timoteo 6:2 y segunda de Timoteo 2:2. A veces la enseñanza es asociada con Cristo. Mateo 11:1 y Evangelis, Hechos 5:42. El contenido de lo que se enseña se concentra en el camino de Dios. Mateo 22:16. La palabra de Dios. Hechos 18:11. Además de estos cuatro prominentes términos, hay muchos otros que mejoran significativamente la forma bíblica de comunicar la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 8, versículo 31, el eunuco etíope invitó a Felipe a guiarlo o dirigirlo o dirigió a través de Isaías 53. Pablo explicó o aclaró: el reino de Dios. Hechos 28:23. El capítulo clave es Hechos 18:26. Pablo le dijo a Timoteo que él debía confiar para ti lo que había escuchado de parte de Pablo a hombres fieles, para que ellos también pudieran enseñárselo a otros. Segunda de Timoteo 2:2. El diálogo de Jesús con los dos discípulos en el camino a Emaús añade otras dimensiones a la predicación bíblica. Él explicó o interpretó, Hiermeneo las cosas acerca de sí en el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas. Lucas 24, versículo 27. Ellos, a su vez, se maravillaron de la manera en la cual él había abierto o explicado, dianoigó, las escrituras. Lucas 24:32, versículo clave. Lucas 24:45. Sería provechoso estudiar otras palabras como yo, que significa yo enseño, o yo declaro.
En Hechos 20, versículo 27. Anaginosco, que significa yo leo, en primera de Timoteo 4:13. Palacaleo, que significa yo exhorto, consuelo, en primera de Timoteo 4:13. Exegeomai, yo declaro, en Hechos 15:12. La leo, yo abro, en Juan 3:34. Dialegomai, yo discuto, debato, en Hechos 17:17. Y tegomai, yo expreso, en Hechos 4:18. Empero este breve resumen hasta para concluir que un vínculo común en todos los términos bíblicos en sus contextos es un enfoque en las cosas de Dios y la escritura como algo exclusivamente central en el mensaje del predicador. Indudablemente esta característica señala la singularidad de la predicación bíblica. Aleluya. Un contenido bíblico y teológico es el sine qua non, o calidad indispensable, calidad indispensable de la proclamación neotestamentaria. Con este fundamento bíblico es posible una identificación del modo contemporáneo de la predicación neotestamentaria. ¿Cómo definir la predicación expositiva? ¿Cómo definir la predicación expositiva? La predicación expositiva. Las discusiones acerca de la predicación la dividen en tres tipos: temática, textual y expositiva. Temática, textual y expositiva. Los mensajes temáticos casi siempre combinan una serie de versículos bíblicos que están vagamente conectados con un asunto. La predicación textual usa un texto breve o pasaje que por lo general sirve como portal hacia el tema que el predicador decide enfrentar. Eso es la predicación textual o temática. La predicación temática. La predicación temática casi siempre combina una serie de versículos bíblicos que están vagamente conectados con un asunto o un tema. La predicación textual usa un texto breve o pasaje que por lo general sirve como portal hacia el tema que el predicador decide enfrentar. Ninguno de estos métodos representa un esfuerzo serio para interpretar, entender, explicar o aplicar la verdad de Dios en el contexto de la escritura utilizada. En contraste con esto, la predicación expositiva se concentra primordialmente en el texto bajo consideración junto con su contenido
texto. La exposición normal se concentra en un texto de la Escritura. Reitero, por los que están conectados ahora, porque la conexión o la transmisión ha sido cortada por el problema de la energía, pero gracias a Dios estamos de regreso. Estamos definiendo la predicación expositiva. Dijimos, las discusiones acerca de la predicación la dividen en tres tipos: temática, textual y expositiva. Los mensajes temáticos casi siempre combinan una serie de versículos bíblicos que están vagamente conectados con un asunto. La predicación textual usa un texto breve y pasaje que por lo general sirve como portal hacia el tema que el predicador decide enfrentar. Ninguno de estos métodos representa un esfuerzo serio para interpretar, entender, explicar o aplicar la verdad de Dios en el contexto de la escritura realizada. En contraste con esto, la predicación expositiva se concentra primordialmente en el texto bajo consideración junto con su contexto. La exposición normalmente se concentra en un texto de la Escritura, pero algunas veces es posible que un mensaje temático, teológico o histórico biográfico sea de naturaleza expositiva. Una exposición puede ocuparse de cualquier texto independientemente de cuán extenso sea. Ahora sí. Una forma de aclarar la predicación expositiva es identificar lo que no es. Identificar lo que no es. No es un comentario de palabra en palabra ni versículo en versículo según unidad, bosquejo o dirección dominante. 2. No son comentarios erráticos ni declaraciones casuales acerca de un pasaje sin el trasfondo de una exégesis exhaustiva y un orden lógico. 3. No es una masa de sugerencias desconectadas e inferencias basadas en el significado superficial de un pasaje que no se apoyan en un estudio profundo del texto. 4. No es pura exégesis independientemente de cuán erudita sea. Si le falta un tema, una tesis, un bosquejo o un desarrollo. 5. No es un mero bosquejo estructural de un pasaje con varios comentarios de apoyo, pero sin otros elementos retóricos y homiléticos. 6. No es una homilía temática que utiliza algunas sesiones del pasaje, pero que omite la discusión de otras partes de igual importancia. 7. No una colección desmenuzada de hallazgos gramaticales
y citas de comentarios sin la función de estos elementos en un mensaje suave, fluido, interesante y motivador. 8. No una discusión de escuela dominical que tiene un bosquejo del contenido, que es informal y ferviente, pero que le falta estructura homilética e ingredientes retóricos. 9. No una lectura bíblica que vincula varios pasajes esparcidos que tratan un tema común, pero que no logra manejar ninguno de ellos de manera completa, gramática y contextual. 10. No es la común charla devocional que se da en una reunión de oración que combina con comentarios generales, declaraciones erráticas, sugerencias desconectadas y reacciones personales en una discusión parcialmente inspiradora, pero que no tiene el beneficio del estudio exegético contextual básico ni los elementos de persuasión. Estamos hablando y transmitiendo un entrenamiento sobre la predicación expositiva, sobre la predicación. ¿Qué es la predicación expositiva? Una forma de aclarar la predicación expositiva es identificar lo que no es. Hemos ofrecido 10 cosas que no lo es la predicación expositiva. Antes de continuar adelante, considere el grupo de palabras exponer, exposición, expositor, expositivo. Según el diccionario, una exposición es un discurso para presentar información o explicar lo que es difícil de entender. Aplicar esta idea a la predicación requiere que un expositor sea alguien que detalle la escritura exponiendo el texto a la luz pública para establecer su significado, explicar lo que resulta difícil de entender y emplearlo de manera apropiada. El entendimiento de Juan Calvino, que tiene muchos siglos de edad, de la exposición es muy parecido. Primero que todo, Calvino entendió la predicación como una explicación de la Escritura. Las palabras de la Escritura son la fuente y el contenido de la predicación. Como expositor, Calvino introdujo a la tarea de la predicación toda la capacidad de un erudito humanista. Como intérprete, Calvino explicó el texto buscando su significado natural, auténtico y bíblico. La predicación no solo es la explicación de la Escritura, sino que también es la aplicación de la Escritura. Aplicación. No es solamente la explicación, aplicación. Así como Calvino explicó la Escritura palabra por palabra, asimismo aplicó la Escritura oración por oración a la vida y la experiencia de su congregación. La exposición no se define tanto por la forma del mensaje como por la fuente y el proceso mediante el cual se forma este mensaje.
mujer capta este sentido de forma intensa. No importa cuán extensa sea la porción a explicarse, si se maneja de forma tal que se aclare el significado real y esencial tal como existió en la mente del escritor bíblico particular, así como existe a la luz del contexto general de la escritura y aplique a las necesidades actuales de aquellos que lo escuchan. Podría verdaderamente decirse que eso es predicación expositiva. Realmente no es predicar acerca de la Biblia, sino predicar la Biblia. Eso es importante para escuchar y para comprender y para así aplicarlo. Realmente no es predicar acerca de la Biblia, sino predicar la Biblia. Hay muchos predicadores predicando acerca de la Biblia, pero no es predicar la Biblia. Lo que dijo el Señor es el alfa y la omega de la predicación expositiva. Comienza en la Biblia y termina en la Biblia. Y todo lo que interviene brota de la Biblia. En otras palabras, la predicación expositiva es predicación basada en la Biblia. Otras dos definiciones de la exposición contribuyen a aclarar. Estamos casi terminando. En su mejor momento, la predicación expositiva es la presentación de la verdad bíblica, derivada de y transmitida a través de un estudio histórico, dramático y guiado por el Espíritu de un pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo aplica primeramente a la vida del predicador y luego mediante este a su congregación. En los años 50, ML-J, Dr. Martin Lloyd Jones era prácticamente el único en Inglaterra involucrado en lo que él denominaba predicación expositiva. Para darle la predicación tal designación, no era suficiente, en su opinión, que su contenido fuera bíblico. Los discursos que se concentraban en los estudios de palabras o que provenían un comentario ordinario y análisis de capítulos enteros podrían denominarse como bíblicos, pero eso no es lo mismo que exposición. Exponer no es simplemente ofrecer el sentido gramatical correcto de un versículo o pasaje. Más bien, es el establecimiento de los principios o doctrinas que se suponen expresen las palabras. Por lo tanto, la verdadera predicación expositiva es predicación doctrinal. Es predicación que se ocupa de las verdades específicas de Dios para el hombre. El predicador expositivo no es uno que enseña sus estudios a otros. Es un embajador y un mensajero que presenta de forma autorizada la palabra de Dios a los hombres. Tal predicación presenta un texto y entonces, considerándolo, en todo momento surge una deducción, un argumento y una apelación.
cuya totalidad compone un mensaje que lleva la autoridad de la escritura misma. Según ese entendimiento, la ejecución leal del oficio de la enseñanza requiere que el predicador sea capaz de decir con Pablo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios 2:17. Si esto implica una opinión extremadamente exaltada de la predicación, no es más, creía el doctor Charles Jones, que lo que se requiere tal oficio ministerial. En resumen, los siguientes elementos mínimos identifican la predicación expositiva. Escúchenlo con atención. 1. El mensaje halla su única fuente en la escritura. 2. El mensaje es sacado de la escritura mediante una exégesis cuidadosa. 3. La predicación del mensaje interpreta correctamente la escritura en su sentido normal y en su contexto. 4. El mensaje explica claramente el significado original que Dios procuraba para la escritura. 5. El mensaje aplica el significado actual de la Biblia. 2 textos bíblicos sirven de ejemplo para el espíritu de la predicación expositiva. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8, versículo 8. Por tanto, segundo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículo 26 y 27. Un ejemplo en particular es la exposición de Jesús de Isaías 61, versículo 1 y 2, en la sinagoga. Lucas 4, 16 al 22. Luego ofreció una exposición temática de sí mismo a los discípulos en el camino a Emaús. Lucas 24, 26 y 32, 44 al 47. En Hechos 8, 27 al 35, Felipe le explicó Isaías 53, versículo 7 y 8 al eunuco etíope. Esteban le predicó un sermón expositivo, histórico, biográfico a los judíos antes de que lo apedrearan. Hechos 7, versículo 2 al 53. Greg Boyce ha resumido muy hábilmente esta definición de la predicación expositiva. Escuchamos. En el resumen, la predicación expositiva demanda que, mediante el análisis
cuidadoso de cada texto dentro de su contexto inmediato y el medio ambiente al cual pertenece el libro. Se utiliza todo el poder de la erudición exegética y teológica moderna en nuestro tratamiento de la Biblia. El objetivo no es que el predicador pueda exhibir toda su erudición en el púlpito, más bien es que pueda hablar fielmente en base a conocimiento sólido de su texto y se suba al púlpito como al menos obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El último paso del predicador es el más crucial y el más peligroso de todos. Es relatar el mensaje bíblico de manera fiel y relevante a la vida moderna. En este punto debe entrar en juego toda su capacidad como artífice. Debemos saber que la exposición fiel de un texto no produce por sí misma un sermón efectivo. Sin embargo, también es necesario que se nos advierta que no se debe sacrificar la fidelidad al texto debido a que lo que presumimos sea algo relevante. Muchos predicadores modernos parecen dispuestos a realizar este sacrificio, produciendo como resultado sermones que son una mezcla de consejo moralista, inconclusas y algunas veces descabelladas opiniones, así como lo último en psicología. La predicación expositiva al insistir que el mensaje del sermón coincida con el tema del texto, llama de regreso al predicador a su verdadera tarea, la proclamación de la palabra de Dios en y a través de la Biblia. Hemos presentado la predicación como predicar bíblicamente, la predicación expositiva. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias porque me ha regalado un poquito de su tiempo. Muchas gracias por tomar la iniciativa de seguir entrenando conmigo. Muchas gracias, que el Señor Todopoderoso cada día le utilice para que pueda predicar una predicación expositiva. Muchas gracias usted que en verdad nos regalaron un tiempo muy útil. Muchas gracias por seguirnos por Facebook, por Twitter, por YouTube, por WhatsApp. Muchas gracias. Gracias de verdad. Espero que vale la pena de aprender un poquito más como predicador, como líder. Vale la pena que cada día que hay personas que están disponibles, sacar un tiempecito para así entrenarnos de una manera bíblica. Muchas gracias. Oremos. Padre, en nombre de Jesús te damos todas las gracias. Gracias de verdad por su amor. Gracias de verdad porque tú nos has regalado conocimiento para así entrenar a los líderes, especialmente los líderes novatos, los líderes que todavía no tienen un gran conocimiento
sobre la predicación expositiva. Muchas gracias, oh Dios. Bendigo a todos los líderes que me están siguiendo. Bendigo a todos los líderes, a sus ministerios, a sus familiares. Bendigo, declaro liberación, declaro conocimiento, declaro tu presencia, declaro tu Espíritu Santo sobre ellos, para que ellos de verdad puedan estar dispuestos de predicar un mensaje bíblico, de predicar una predicación bíblica, una predicación expositiva, donde hoy en día tu pueblo necesita no solamente escuchar tu palabra, sino practicar tu palabra. Bendícelo, Padre, bendícelo de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.